¿Cómo están, alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 21, continuando la segunda parte de la estructura de la oración. En la semana pasada vimos qué es la oración y hablamos todo con respecto al sujeto. En este caso vamos a hablar acerca del predicado. ¿Qué cosa es el predicado? Bueno, el predicado es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto. Y por describir una acción debe contener un verbo. ¿Por qué un verbo? Recuerda que en clases pasadas habíamos aprendido que el verbo indica una acción, ya sea en tiempo presente, pasado o futuro. Ahora, para que nosotros podamos encontrar el predicado en una oración, podemos hacer tres preguntas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y eso lo vamos a ver ahora mediante algunos ejercicios. Ahora, ¿qué partes presenta el predicado? ¿Cuál es la estructura del predicado? Al igual que el sujeto, el predicado presenta dos partes, el núcleo y los complementos. En el sujeto era el núcleo y los modificadores. Acá es núcleo y complementos. En el núcleo está representado directamente por un verbo. Como te dije, puede ser un verbo regular o irregular en tiempo pasado, presente o futuro. En cambio, el complemento va a acompañar al núcleo para ampliar, para precisar o para aclarar la significación del verbo. Nosotros en esta oportunidad vamos a estudiar a los tres complementos: el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. No te olvides que al final del video hay unas preguntas que tenemos que elaborar en el cuaderno y que lo vas a hacer junto conmigo. Así que quédate hasta el final, ¿sí? A ver, tenemos acá el siguiente ejemplo. Los animales serán vacunados la próxima semana. Entonces yo pregunto, ¿quiénes serán vacunados la próxima semana? Y ahí tengo mi predicado. Todo lo que está ahí es el predicado. El predicado, recuerda, se inicia a partir de un verbo. En este caso, el verbo ser o estar es el núcleo del predicado, ¿ya? Y todo lo que le sigue junto al verbo es el predicado en sí. Bueno, acá ya está subrayado. Preparemos una torta para los invitados, ¿no? ¿Qué prepararemos? Una torta para los invitados, ¿no? ¿O para quién prepararemos una torta? Para los invitados. ¿Para quién prepararemos una torta? Para los invitados. Entonces tenemos acá el núcleo del predicado, que es el verbo preparar, ¿no? Y también tenemos el predicado, que sería todo esto. Todo lo que está subrayado es el predicado. Igual acá, todo lo que está subrayado es el predicado. Acuérdate que el predicado incluye a su respectivo núcleo. Lucía correrá la carrera de mañana. ¿Quién correrá la carrera de mañana? ¿No? Entonces, todo eso es mi predicado, con su respectivo núcleo, que es, en este caso, el verbo. Correrá, del verbo correr, y mi predicado, que es todo lo que está subrayado. Los alumnos del nivel beta participaron en el concurso de ciencias. ¿Quiénes participaron en el concurso de ciencias? Ahí está. Entonces, este verbo que está acá, o a partir de este verbo, con todo lo que le sigue, recuerda que es mi predicado. Y el verbo en sí es mi núcleo, ¿ya? Entonces, no te olvides de ese detalle. Entonces, repitiendo, el predicado, ¿no? Habíamos hablado que se reconoce por las preguntas qué o quién, ¿no? O quiénes. Entonces yo acá hago mi pregunta: ¿quiénes serán vacunados la próxima semana? Toda la pregunta en sí es mi predicado, ya, a partir del verbo. Acuérdate que el predicado se da a partir del verbo, ¿ya? Profesor, ¿y en una oración pueden haber dos o más verbos? Sí, puede darse el caso, pero vamos a trabajar solamente con oraciones sencillas.
Ya ese tipo de oraciones complicadas lo vas a trabajar en el nivel secundario, ahorita no. ¿Ya? Entonces, hemos reconocido en esta parte el predicado con su respectivo núcleo. Ahora, el complemento directo. Bueno, el complemento directo, chicos, les cuento que tiene la función de recibir la acción del verbo. Y en este caso yo lo voy a reconocer mediante la pregunta qué o quién. Profesora, ¿y hay otras formas de reconocer el complemento directo? Sí, sí las hay. Hay varias formas, en realidad son 3 formas, pero nosotros solamente vamos a ver una por el momento, ¿ya? Solamente una porque, bueno, recién estamos en la primaria. Entonces, si yo digo acá, Adela me preparó un rico jugo, ¿quién me preparó un rico jugo? ¿No? Entonces, justamente, ¿no? Yo digo que ese será mi complemento directo. Y si tú te das cuenta, el complemento directo va después de quién? Claro, va después del verbo. Va después del verbo. ¿Ya? Segunda oración. Alcanzamos la meta. Alcanzamos la meta. ¿Qué alcanzamos? Mi respuesta es la meta. Y justamente ese es mi complemento directo. Nuevamente te hago recordar que el complemento directo está siempre después del verbo, ¿ya? Que sería también otra forma de reconocerlo. Alejandra se quebró una pierna. ¡Wow! Dios mío, ¿no? Qué feo. A ver, ¿quién se quebró una pierna? Ese es mi complemento directo, Alejandra. Si te das cuenta, el verbo quebrar se encuentra acá. Después del verbo está mi complemento directo. Si gustas, puedes hacer acá un segundo guión y colocar ahí se encuentra después del verbo. Ahora, ¿qué es el complemento indirecto? Bueno, el complemento directo es el que recae sobre la acción del verbo, pero lo hace de una forma indirecta. Ay, profesora, ¿cómo es eso? Vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Pero antes de ir a los ejemplos, hay una forma de reconocer al complemento indirecto. Responde la pregunta ¿a quién o para quién? Vamos a ver ahora sí los ejemplos. Juan tiró la pelota a su hermana. ¿A quién tiró Juan la pelota? Y ahí vemos que la respuesta a su hermana sería mi complemento indirecto. En este caso es la respuesta. Segunda oración. Rocío escribe una carta para Tobías. Pregunta, ¿para quién escribe Rocío una carta? Mi respuesta es el complemento indirecto. Para Tobías. Tercera oración. Karina agradeció el cumplido de Daniel. ¿No? ¿A quién agradeció Karina el cumplido? A Daniel, ¿no? O de Daniel. Ahí está entonces mi complemento indirecto, ¿no? Como ven, chicos, en realidad no es tan difícil reconocer las estructuras de una oración, ¿no? En el examen yo te voy a dar un examen dirigido, ¿no? Con algunos ejemplos o de repente con el cuadro para que tú puedas desarrollarlo, ¿no? Ya que lamentablemente pues cuando hay examen virtual no pueden hacerme las preguntas directamente, ¿no? Pero de todas maneras va a ser un examen, por decirlo así, dirigido, ¿no? En el cual tú vas a ver los ejemplos y vas a poder realizar tus respectivos conceptos o subrayados o reconocimiento, ¿ya? Continuamos entonces con la tercera parte. Acá hay un ejercicio más. Compré bombones para mi suegra. La pregunta, ¿para quién compré bombones? Y mi respuesta sería el complemento indirecto, para mi suegra. Ahora, el complemento circunstancial, como su nombre lo indica, me da a entender una circunstancia que puede darse de varias formas, ¿no?
Acá lo que va a hacer la oración es informarme bajo qué circunstancias se encuentra el verbo. Ahora, todas las en este caso las informaciones de complemento circunstancial siempre van a responder unas preguntas, a excepción de la afirmación y negación, ¿ya? Por ejemplo, en esta oración, el complemento circunstancial del lugar responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? Tenemos acá, te espero en la casa de María. ¿En dónde me vas a esperar? Y mi respuesta será en la casa de María. Ese es mi complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces responde a la pregunta ¿dónde? ¿Ya? Vamos a ir al parque. ¿Dónde vamos a ir? Mi respuesta es el complemento circunstancial. Al parque. El complemento circunstancial del tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo sucederá tal acontecimiento? Por ejemplo, jugaré al básquet por la noche. ¿Cuándo jugarás al básquet? Ah, ya, por la noche. Esa es mi respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, iré al cine mañana. ¿Cuándo irás al cine? Mi complemento circunstancial será mañana. Es la respuesta en sí. Luego tenemos el complemento circunstancial de modo. Este complemento responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, aprobé el examen de inglés con dedicación y estudio. Elaboro mi pregunta. ¿Cómo aprobé el examen de inglés? Y mi respuesta es el complemento circunstancial, con dedicación y estudio. También tenemos el complemento circunstancial de causa, que responde a la pregunta ¿por qué? Veamos un ejemplo. Javier y Ana se han deprimido por las complicaciones económicas. Pregunta, ¿por qué Javier y Ana se han deprimido? Mi respuesta es el complemento circunstancial, por las complicaciones económicas. Una situación que creo que todos estamos pasando actualmente. Luego tenemos el complemento circunstancial de finalidad, que responde a la pregunta ¿para qué? Veamos un ejemplo. Iré a la tienda para buscar el pedido encargado. Pregunto, ¿para qué iré a la tienda? Y mi respuesta es el complemento circunstancial, para buscar el pedido encargado. También tenemos el complemento circunstancial de compañía, que responde a la pregunta ¿con quién? Veamos otro ejemplo. Mis padres fueron al río con mi hermano Tomás. Pregunta, ¿con quién fueron mis padres al río? Mi respuesta es el complemento circunstancial, con mi hermano Tomás. Luego tenemos el complemento circunstancial de afirmación y negación, que en este caso es el único complemento que no responde a ninguna pregunta, ¿ya? Pero sí me da una respuesta. Por ejemplo, efectivamente estoy preparado. Es como que yo diga, sí, estoy preparado, ¿no? Entonces, es una afirmación. O si yo te digo, nunca vuelvas a decir eso. Entonces, mi complemento circunstancial es como que yo dijera, no vuelvas a decir eso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. De la misma forma, también existe un complemento circunstancial de instrumento, que en este caso responde a la pregunta ¿con qué? Veamos un ejemplo. Hemos preparado plastilina casera con harina. Pregunto, ¿con qué hemos preparado plastilina casera? Con harina. La respuesta sería mi complemento circunstancial. Y por último, tenemos el complemento circunstancial de cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? Veamos un ejemplo. Los médicos salvan muchas vidas. ¿Cuántas vidas salvan los médicos? Mi respuesta es muchas vidas, ¿no? Entonces, recuerda que mis respuestas son los complementos circunstanciales.
Bien, como te habrás dado cuenta, este tema es bastante corto, ¿no? Es parte de lo que hicimos la semana pasada, pero no está tan difícil tampoco. A continuación quiero que saques tu cuaderno, ¿ya? Busca tu cuaderno y me vas a sacar y me vas a escribir la fecha de hoy, ¿ya? Chévere, terminamos hasta aquí. Me colocas la fecha 28 de octubre del 2020 y me colocas como título Estructura de la oración 2, ¿no? Porque estamos viendo la segunda parte. Bien, entonces vamos a formular algunas preguntas. Dice lo siguiente: ¿qué es el predicado y cómo se reconoce? Me dan dos preguntas en una. Entonces, mi respuesta es la siguiente. A ver, anota en tu cuaderno, escribe en tu cuaderno. Es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto. Debe contener un verbo. Para reconocerlo, debemos responder a la pregunta: ¿qué? ¿Qué pasó? ¿O qué hizo? ¿Ya? Entonces, vemos que el predicado es una parte importante de la oración, ¿ya? Es la acción que va a realizar el sujeto, por lo tanto está representado por un verbo. Y para reconocerlo podemos formularnos tres preguntas. Número 2. ¿Cuál es la estructura del predicado? ¿Cuál es la estructura del predicado? Respondemos entonces. La estructura del predicado está representado por un núcleo, un complemento directo, un complemento indirecto o un complemento circunstancial. En lugar de i colocas o. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a tener todas. ¿Ya? Acá en lugar de i me colocas la letra o. Núcleo, complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿y todas las oraciones necesariamente van a tener los cuatro? No, no necesariamente. Pero sí va a tener el núcleo, ya eso por ley, ¿ya? ¿Cómo se reconoce el complemento directo e indirecto? Pregunta número 3. ¿Cómo se reconoce el complemento directo e indirecto? Respondemos entonces. El complemento directo responde a la pregunta ¿qué o quién? Y recuerda que va después del verbo, ¿ya? Recuerda que va después del verbo. El complemento indirecto responde a la pregunta ¿para quién? Y recuerda que el complemento indirecto es la respuesta, ¿ya? No te olvides. Número 4. ¿Cómo se reconoce el complemento circunstancial? Bueno, a ver, el complemento circunstancial es bastante largo, no son 9, y se reconoce haciendo preguntas. Como por ejemplo, el complemento circunstancial del lugar responde a la pregunta ¿dónde? El complemento circunstancial del tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? El complemento circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? El complemento circunstancial de causa responde a la pregunta ¿por qué? El complemento circunstancial de finalidad responde a la pregunta ¿para qué? El complemento circunstancial de compañía responde a la pregunta ¿con quién? El de afirmación y negación no responde a ninguna pregunta, pero sí a la respuesta. El complemento circunstancial de instrumento responde a la pregunta ¿con qué? Y finalmente, el complemento circunstancial de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Y recuerda que las respuestas de cada una de ellas será mi complemento circunstancial. Entonces este cuadro también me lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Ahora no me digas parado o echado, paradito nomás, así normal. ¿Ya, chicos? Entonces estas preguntas tienen que estar en tu cuaderno, ¿ya? A ver.
Entonces, chicos, haciendo un repaso, hoy día hemos visto qué cosa es el predicado, ¿no? Hemos aprendido de que toda oración presenta sujeto y predicado, y que este está representado por un verbo, ¿ya? Hemos reconocido los ejemplos en el cual el predicado se inicia a partir del verbo y que el verbo en sí es el núcleo del predicado. Hemos aprendido que el complemento directo se reconoce a partir de la pregunta qué o quién y es la respuesta en sí, al igual que el complemento indirecto y circunstancial, ¿no? Son las respuestas a las preguntas. Y repasando un poco lo que hicimos la semana pasada, también vimos la estructura del sujeto, ¿no? Vimos que el núcleo es la persona, el animal o quien realiza la acción. Reconocimos el núcleo del sujeto para cada uno de ellos. Reconocimos los modificadores directos, que está representado por un artículo o también puede estar representado por un adjetivo calificativo. Aprendimos también que el modificador indirecto es un nexo o una preposición, ¿no? Y acá estaban el conjunto de preposiciones con su respectivo acompañante, ¿ya? Esas cositas habíamos aprendido y les dejé estas oraciones. Bien, chicos, entonces haciendo pues este repaso más lo que hicimos la clase pasada, no te olvides que debes de presentarme tus trabajos a tiempo, ¿ya? Hay alumnos que me están enviando fuera de fecha, que también los estoy recibiendo, pero ya con menos nota, ¿ya? Porque el alumno que me presenta puntual no lo voy a igualar, no lo voy a evaluar igual con un alumno que no me presenta puntual, a no ser que me escribas por el correo electrónico el motivo por el cual me lo estás mandando fuera de fecha, ¿no? Pues yo puedo entender que de repente hay situaciones en las cuales se nos va la red, ¿no? Entonces, cualquier cosa me escribes a mi correo electrónico, o de repente puedes también escribir al WhatsApp del colegio para que ellos me manden a mí el comunicado, ¿ya? La próxima semana tenemos clase por Zoom. La próxima semana tenemos clase por Zoom, así que ahí vamos a estar haciendo los ejercicios para ir repasando los tres penúltimos temas, y de ahí ya estamos a punto de finalizar este cuarto bimestre, chicos, así que échenle ganas. Hasta ahora lo han hecho bien, ya no se desanimen, ya falta poco. La verdad que ha sido bastante difícil llevar este año, creo, para todos, para los papitos que constantemente están apoyando a sus hijos, ¿no? Muy bien, no se detengan. Para ustedes como niños, como alumnos, como estudiantes que también han tenido que asumir nuevos retos, y también para nosotros los docentes. Ya, chicos, seguimos adelante. Entonces nos vemos la próxima semana en la clase de Zoom. Hasta luego, que les vaya bien.